gana la guerra quien logra el objetivo político. ¿Y cuál era el objetivo político de Rusia? Una Ucrania prorrusa. Por lo tanto, si como resultado de las negociaciones Rusia no obtiene las garantías de una Ucrania prorrusa, Rusia perdió la guerra. Si como resultado de las negociaciones Rusia obtiene las garantías de una Ucrania prorrusa, Rusia ganó la guerra contundentemente. Indiscutible victoria rusa. Eso vía negociaciones y vía, valga la redundancia, la vía militar pues sería la toma de Odessa y Novorossiya, que a largo plazo y por factores económicos también se lograría una Ucrania prorrusa, pero en 20 o 30 años. Tiempos normales en la geopolítica. Ya saben que geopolítica no se mide en años, se mide en décadas, así que hablaríamos de 2 o 3 décadas. Pero eso sería por la vía militar, es decir, tomando Odessa y todo Novorossiya, que causaría un efecto económico a su vez, que haría que en 2 o 3 décadas Ucrania vuelva a ser prorrusa, como lo era con Yanukovych antes del Euromaidán. Nada de que solo Ucrania va a ser neutral, en el caso de las negociaciones, ¿no es cierto? Que Ucrania va a ser neutral y no va a ser parte de la OTAN. Neutral y nunca parte de la OTAN decían que iba a ser Finlandia y miren qué pasó. Ahora yo dudo mucho que el presidente Putin, un ex agente del KGB soviético, una persona de la vieja escuela, pues caiga en ese tipo de, vamos a decirlo, en ese tipo de inocentadas, ¿no es cierto? De voy a ser neutral, pero oh sorpresa, mañana más tarde puede pasar lo mismo que Finlandia. Porque Finlandia, como resultado de la guerra ruso-soviética, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues también dijo que iba a ser neutral y que no iba a formar parte, bueno, en ese tiempo, ¿no es cierto? Obviamente si iba a ser neutral, pues nunca iba a formar parte de la OTAN. Y así fue durante muchas décadas. Pero ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? Ahora Finlandia es OTAN. Y en Finlandia no existía el grado de animadversión de algunos sectores políticos hacia Rusia, como sí existe en Ucrania. Así que, de pasar de ser neutral a pasar a ser parte de la OTAN, como ese fue el caso de Finlandia, pues demoraría muchas menos décadas en el caso de Ucrania. Porque quedaría pues el régimen de Zelensky o su partido político o las tendencias políticas que apoyan ahora a Zelensky. Por eso de que neutral y no va a apoyar y no va a ser parte de la OTAN es papel mojado. ¿Quieren pruebas? Finlandia. No es mi parecer, aquí tienen la prueba, Finlandia. Analicen ese tema de Finlandia. Por eso, otra vez, si Rusia no obtiene las garantías de una Ucrania prorrusa, perdió la guerra. Si obtiene las garantías de una Ucrania prorrusa, ganó la guerra. Así de simple. En el nivel estratégico, las cosas son macro. Así que señores, así están las cosas. Veremos qué resulta finalmente de la... obviamente Trump no quiso hablar de que habían conversado con Putin por teléfono, tampoco el portavoz ruso Dmitry Peskov quiso hablar acerca de que conversaron por teléfono. Finalmente veremos qué pasa. Que en mi opinión sería lo más conveniente para los Estados Unidos. Y aquí entramos seguimos con el plano geopolítico. Viendo el contexto geopolítico, con una China que desafía y golpea a nivel económico a los Estados Unidos entrando ya en una etapa de, desde mi perspectiva, desesperación, porque pretende conseguir beneficios no mediante negociación, sino mediante amenaza, caso de Panamá, que por cierto lo logró, o también amenaza a México, amenaza a Canadá, amenaza a Dinamarca, aliado OTAN por Groenlandia, o sea, Estados Unidos ya no tiene, digamos, los argumentos para negociar de manera convincente, sino que pasa a la amenaza. Eso es signo de desesperación.
Entonces, en ese contexto, Estados Unidos, que tiene que recurrir a la amenaza y que obviamente, ¿no es cierto?, le iba a dar resultado, el caso más evidente fue de Panamá, frente a los golpes que está recibiendo, a los golpes económicos que está recibiendo por parte de China, caso de las inteligencias artificiales, caso de DeepSeek, que no se ha dimensionado mucho lo que fue el tema de DeepSeek, la inteligencia artificial china, mejor, más barata y gratis, destruyendo por completo este programa maravilloso que tenían los Estados Unidos de inteligencia artificial, con lo que pretendían pues ponerse a la cabeza en el mundo. Bueno, China les acabó malogrando la fiesta por completo. Eso, a ver, esta opinión no es, ni siquiera es una opinión, es un hecho. Porque hasta sectores pro estadounidenses lo dicen, porque es extremadamente evidente. La IA china, y que no solo fue la de DeepSeek, también salió la de Alibaba y otras más, ¿no? Inteligencias gratuitas de generación de imagen y todo eso. Bueno, con eso le tumbaron por completo el negocio a las IAs de Estados Unidos. Creo que el proyecto de Estados Unidos se llamaba Stargate y pretendían invertir, creo, $500 millones, algo así, que ya habían invertido como 100.000. Bueno, pero la cosa es que le arruinaron completamente el negocio a los Estados Unidos. Y los que están metidos en este tema de tecnología y todo eso, pues saben que lo de China ha sido brutal lo que ha hecho China. Bueno, frente a ese tipo de desafíos que está lanzando China en el plano económico, si quiere contener y tener chances de derrotar a China, tiene que dejar de contender en el plano militar con Rusia, porque no va a poder vencer a los dos, son 2 contra 1. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que no vas a ganar 2 contra 1, ¿verdad? Podrías ganar 1 contra 1, pero 2 contra 1 no. Hay un grave problema. Y Estados Unidos ya no es Estados Unidos de antes, porque el Estados Unidos de antes hubiera buscado negociar de manera convincente con Panamá, con México, con Canadá, con Dinamarca. Pero no, el Estados Unidos de ahora amenaza con guerra. Recordemos el caso Panamá, y como Panamá tuvo que abandonar la ruta de la seda con China por la amenaza de invasión de los Estados Unidos. Ya todos saben esa noticia, ¿no es cierto? Alguien dirá, bueno, Estados Unidos ganó. Sí, no, ganó a corto plazo, perdió a largo plazo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los países sudamericanos? ¿Cómo están mirando eso? Estados Unidos ahora comienza a amenazar con la guerra, con la invasión. Eso genera desconfianza profunda. Eso fortalece el discurso antiestadounidense que lanzan Rusia y China. Así que gana en el corto plazo, sí. Panamá abandonó la ruta de la seda con China, pero a largo plazo Estados Unidos pierde la confianza, pierde, digamos, esa argumentación de que ellos son los buenos. Y ahí es bastante, a ver, es bastante poco creíble ese tema del bueno y el malo, ¿no es cierto? Pero lamentablemente en los medios así se maneja el tema de relaciones internacionales, ¿no? Bueno y malo. Pero quienes saben de geopolítica saben que en geopolítica no existe el bueno y el malo, lo que existe son los intereses y los medios para alcanzarlos. Pero eso es para los que quieren entender de geopolítica. El gran público en general, digamos que así, se come el cuento del bueno y el malo, ¿no? Los prorrusos dicen que Estados Unidos es el malo y que Rusia es el bueno. Los proestadounidenses dicen que Rusia es el malo y Estados Unidos es el bueno. Pero de nuevo, eso es para el gran público en general. Los que quieren saber realmente de geopolítica y tienen el deseo de entender realmente geopolítica, deben aprender que en geopolítica no hay buenos ni malos. Hay intereses y los medios para alcanzarlo. Pero bueno, entonces Estados Unidos en este discurso, ¿no? Somos los buenos, todo eso, bueno, se le cae por completo, porque a Panamá pues lo amenazó con una invasión militar hasta que rechazaran a los chinos con el tema de la ruta de la seda, ¿no? La franja y la ruta. Ya esa noticia ya la deben saber todos ustedes. Ahora, ¿qué hará China? Pues obviamente China va a buscar alternativas. ¿Y cuál es la alternativa más viable? Nuevamente, hechos y no suposiciones. La alternativa más viable, el puerto de Chancay en Perú. El proyecto del tren bioceánico Perú-Brasil o Perú-Bolivia-Brasil.
Hay otro proyecto más, pero está más, digamos, es más especulativo. Tal vez haya más noticias respecto a eso, de una tercera posibilidad. Pero ya sabemos que también esto es noticia, que salió en muchos medios, ¿no? El puerto chino en Chancay, Perú. El puerto de Chancay en Perú. Fue una inversión bastante importante, ¿no? Que ha generado bastante noticia por sus implicancias geoeconómicas. Y ya sabemos que China desafía a Estados Unidos en el plano económico, mientras que Rusia desafía a Estados Unidos en el plano militar. Por eso estamos en el nuevo mundo bipolar. Un polo es Estados Unidos, sigue siendo el mismo, y el otro polo es el combinado Rusia-China. Entonces, volviendo, ¿qué necesita Estados Unidos para poder contener o tal vez derrotar a China? Pues dejar de pelear con Rusia, dejar de gastar en un barril sin fondo y sin sentido el dinero acá en Ucrania. Además que militarmente, por dos factores de nivel estratégico, Rusia tiene la ventaja y todas las posibilidades de ganar para 2025, 26 o 27 por la vía militar. Voy a repetir de nuevo las ventajas de nivel estratégico de Rusia: mayor disponibilidad de material y mayor mano de obra. A nivel estratégico, eso le da las dos grandes ventajas a Rusia, contra lo cual ni la OTAN en el plano del material, ni Rusia ni Ucrania en el plano de la mano de obra pueden competir contra Rusia. O sea, ni la OTAN ni Ucrania en sus respectivos sectores, la OTAN en el tema del material bélico y Ucrania en el tema de la mano de obra, pueden siquiera alcanzar la paridad con Rusia. Rusia los supera ampliamente en eso. Y esas dos ventajas de esos dos sectores son pues las ventajas estratégicas de Rusia, porque precisamente eso es lo que se requiere para ganar una guerra de desgaste: mayor disponibilidad de material y mayor mano de obra. Entonces, lo que debería hacer Estados Unidos, geopolíticamente hablando, es llegar a la paz con Rusia, probablemente aceptar las condiciones de Rusia, retirarse del frente europeo y concentrar todos sus medios frente a China. Como posibilidad, ahí veremos la reacción de China. ¿Qué hace China? Si intenta ir por Taiwán, hace alguna movida extra, veremos qué pasa. Y también veremos en qué términos acaba, en qué términos se firma la paz en Ucrania, si es que llega a buen puerto estas negociaciones, ¿no es cierto? Porque ya saben, si Rusia no consigue por la vía de la negociación una Ucrania completamente prorrusa, pues no significaría una victoria para Rusia, y tendría simplemente que seguir con la herramienta militar para obtener otra vez el objetivo político, que es una Ucrania prorrusa.